Esto es Magma con Vos y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de mastectomía, esta cirugía que en algunos casos se usa como tratamiento y en otros como prevención del cáncer de mama. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Magma con Vos. Auspician este podcast Centro Médico Rossi y nos va a estar acompañando en este encuentro el doctor Gastón Berman. Él es cirujano especialista en cirugía oncológica, mastología y cirugía plástica y reparadora del Instituto Rofo y también miembro de la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Mastología. Gracias, doctor Berman, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Paula, a vos y a Magma por la invitación. Creo que es muy importante siempre y sobre todo en este mes poder hablar un poco de lo que es el cáncer de mama. Totalmente, es lo que nos ocupa y siempre tratamos de ir como con distintas miradas, ¿no? Acompañando a quienes nos escuchan. Y hoy queríamos hablar de la mastectomía, quizás esta palabra que a veces asusta, para contar diversas experiencias y en el caso tuyo poder dar este marco científico a qué es y en qué momentos se realiza. Bien, bueno, la mastectomía es uno de los tratamientos quirúrgicos para tratar el cáncer de mama. Habitualmente el cáncer de mama, cuando uno piensa en la parte quirúrgica, hay dos opciones: o uno conserva la mama o uno tiene que hacer la mastectomía. Hay diferentes indicaciones y demás de cuándo se aplica una, cuándo se aplica otra. En general, más de la mitad, hasta un 70% de los casos, uno lo debería poder tratar con una cirugía conservadora, pero en un 30, un 50% de los casos, uno indefectiblemente tiene que hacer una mastectomía. Y esto va a depender de varios factores. Básicamente tiene que ver con la relación que existe entre el volumen tumoral y el volumen de la mama. Es decir, no es lo mismo un tumor de 2 centímetros en una mama pequeña, que quizás para no dejar una secuela severa que impacte en la calidad de vida uno tiene que hacer una mastectomía, a un tumor más grande, capaz que del doble, 4 o 5 centímetros, pero una paciente que tiene una mama muy grande, en donde uno puede aplicar lo que se llaman técnicas oncoplásticas de reducción mamaria para hacer el tratamiento oncológico necesario, es decir, sacar toda la enfermedad, pero conservar la mama. La tendencia y lo ideal es, siempre que se pueda conservar la mama, poder hacerlo, y que sea la mastectomía un recurso necesario en aquellos pacientes en donde, por ejemplo, tienen enfermedades en diferentes sectores de la mama o tiene antecedentes familiares importantes certificados con una alteración genética, en donde un test genético, en donde obviamente eso nos obliga en algún punto a hacer o nos sugiere la necesidad de hacer una mastectomía. ¿Esto tiene que ver con la gravedad o el estadio del cáncer o con qué? Bueno, para que se entienda bien, la mastectomía no es signo, o mejor dicho, no es ejemplo siempre de gravedad, bajo ningún concepto. Uno puede tener una enfermedad en diferentes sectores de la mama y no por eso ser mucho más grave la enfermedad, pero al estar en diferentes sectores necesita la mastectomía. Uno puede tener, como dije recién, antecedentes familiares, certificados en muchos casos con test genético, que quizás la enfermedad no es extremadamente agresiva, pero la paciente en su libre decisión toma la decisión de hacer una mastectomía. Entonces, no siempre es sinónimo de gravedad. En algunos casos sí, obviamente, en estadios avanzados, donde muchas veces hay compromiso de piel, donde hay compromiso de ganglios axilares. En general, esas pacientes primero hacen un tratamiento de quimioterapia, se evalúa la respuesta, y si la respuesta fue pobre, no fue una buena respuesta, o a veces inclusive progresó la enfermedad, bueno, en esos casos sí se indica la mastectomía, pero hay que entender que la mastectomía no es sinónimo siempre de gravedad, y que muchas veces se puede reconstruir en el mismo momento a la paciente. Eso te quería preguntar, porque hay mujeres que tienen una reconstrucción mamaria, otras que no. ¿Esto tiene que ver con una elección solamente o con una posibilidad? Digo, cualquier mujer puede ponerse una prótesis donde antes tenía la mama. Mirá, yo te diría que de inicio al momento del diagnóstico, la mayoría de las pacientes van a poder ser reconstruidas, salvo casos muy puntuales, algún tipo
un tipo de cáncer que se llama cáncer inflamatorio, en donde la indicación formal es hacer el tratamiento oncológico y no hacer la reconstrucción. Pacientes que tienen, como dijimos hace un rato, enfermedad avanzada, que empiezan la quimioterapia y la enfermedad no se modifica o progresa. Esa paciente es preferible hacer la mastectomía, que pase un periodo de por lo menos 2 años libre de enfermedad y recién ahí hacer lo que se llama reconstrucción mamaria diferida, es decir, tardía, luego del tratamiento oncológico. Lo importante que quiero dejar en claro es que todo tratamiento reconstructivo en el momento de la mastectomía no interfiere bajo ningún concepto si uno hace las cosas de manera prolija y con un algoritmo, no interfiere en el tratamiento posterior que tenga que realizar la paciente, sea el que sea. Por eso siempre decimos en cirugía oncológica y cirugía reconstructiva que las dos premisas más importantes son: la primera es dar seguridad oncológica y eso es innegociable, y después tratar de dar el mejor resultado cosmético, a veces inclusive hasta mejorando lo que la paciente tenía previamente como imagen corporal. ¿Cuál es el impacto emocional de tener que hacerse una mastectomía? Bueno, el impacto es grande, por supuesto que es grande, es importante y es necesario que todas las pacientes que tengan este diagnóstico lo vean como, no lo vean como algo definitorio y definitivo, sino que esté en el contexto de un tratamiento muchas veces o una asistencia psico-oncológica para poder aceptar los diferentes cambios que uno puede ir sintiendo en el cuerpo, y la paciente que por un motivo u otro no fue reconstruida, o porque no había una indicación formal y era preferible esperar un tiempo, o por la paciente digamos, el médico prefirió no hacerlo, o la paciente no tenía, no tuvo la posibilidad de hacerlo, en general el impacto en la calidad de vida suele ser bastante importante. Muchas veces las pacientes dicen, y es lógico, frente al diagnóstico de cáncer de mama, quieren rápidamente sacar toda la enfermedad y creen que si uno puede intentar conservar la mama, el hecho de sacar la mama completa les da más seguridad, y es falso. Es decir, y es entendible, ¿no? La paciente quiere rápidamente sacarse todo encima. Pero bueno, hay algoritmos, hay instancias a seguir, y una de esas instancias es que la paciente tenga un cierto tiempo, aunque sea mínimo, de poder racionalizar y decir, bueno, yo me tengo que hacer la mastectomía, pero está buena la posibilidad de hacer una reconstrucción para evitar el impacto ese de lo que es la amputación y la alteración de la imagen corporal. Y entiendo que hay nuevas técnicas reconstructivas, digamos, diferentes formas. ¿Qué es lo nuevo que está al alcance de las mujeres? Mira, en realidad, más que lo nuevo, yo diría, históricamente siempre el mayor porcentaje de las cirugías reconstructivas se realizó con expansor o con prótesis. Hay diferentes indicaciones de colocar un expansor para poder estirar la piel, y en otros casos poder poner, y después poder poner la prótesis directa. A veces puede poner la prótesis directa. Siempre cuando uno hace una mastectomía tiene que tratar de conservar la mayor cantidad de piel, obviamente piel sana, eso mejora los resultados. Y un pequeño porcentaje se hacen reconstrucciones con el propio cuerpo, ¿sí? Con un colgajo o del abdomen o del dorso, pero en general la mayoría, más del 90%, es con expansor y prótesis. Y yo diría que lo nuevo tiene que ver con el avance de la tecnología, con el mejorar la cohesividad de las siliconas, el mejorar la superficie de las prótesis para disminuir el riesgo de complicaciones. Y hace ya unos 10, 15 años, el lipofilling, que es lipoaspirar grasa de un sector del cuerpo, generalmente el abdomen, pero puede ser cualquier sector donde haya grasa, tejido adiposo, llevarlo a la mama para optimizar los resultados cosméticos obtenidos tanto con expansor con prótesis como con colgajos, es, te diría quizás, por decirlo de alguna manera, lo más nuevo. Es una técnica que optimiza todos los resultados, y a veces también mejora, a veces no, siempre mejora la calidad de la piel, y nos permite muchas pacientes que recibieron radioterapia y que ya no tienen su mama poder hacer una reconstrucción mamaria con expansor y prótesis. Esto entiendo se hace en el mismo momento. Es una La cirugía reconstrucción mamaria inmediata exacto, la reconstrucción mamaria inmediata es en el mismo momento. En el momento que uno saca la mama, coloca o el expansor o la prótesis. Idealmente, una prótesis directa, pero bueno, hay que cumplir con ciertos requisitos
la paciente, ¿no? Debe cumplir con ciertos requisitos como para asegurar de alguna manera bajo riesgo de complicaciones y mejor resultado cosmético. Y desde el punto de vista reconstructivo, lo más nuevo ya desde hace unos años es tratar de que esa prótesis o expansor esté por delante del músculo en contacto con la piel, ¿sí? No todas las pacientes tienen esta posibilidad, tienen que tener digamos, un colchón de grasa en la piel de la mama, natural, normal, propio de ella, para que la prótesis no se nota, pero si uno puede colocar la prótesis directa en el plano prepectoral, esa es la reconstrucción ideal. Pero no existe una reconstrucción ideal como algoritmo. Es la ideal para cada paciente. ¿Y cuál es la evolución de tus pacientes una vez bueno, que logran, no, primero haber erradicado el cáncer, que es lo más importante, pero después esto, poder de alguna manera irse reconciliando con su cuerpo y encontrándose de una manera más a gusto? Bueno, en eso depende mucho la personalidad y todo el bagaje psicológico y emocional que trae la paciente. Muchas pacientes frente a este diagnóstico, independientemente de la posibilidad de reconstrucción, digamos, frente a este diagnóstico, se sienten extremadamente abrumadas, otras lo toman como un desafío. En líneas generales lo que yo vi es que la paciente que eh, de alguna manera enfrenta en el buen sentido esta enfermedad con entereza, con obviamente apoyo en algunos casos psicológico, en otros casos con su propia familia y amistades, y ella en su raciocinio y en su interpretación de todo lo que está pasando, andan muy bien y otras les cuesta realmente un poco más. El impacto es una enfermedad movilizante bajo todo punto de vista. Por supuesto, no es lo mismo el estadio inicial, que es el ideal, ¿no? Que es cuando el tumor prácticamente uno no lo puede palpar y aparece en un estudio, por eso la importancia de la prevención secundaria, o sea, el detectarlo tempranamente. Y otras pacientes sí les cuesta quizás un poco más la aceptación y demás, aún inclusive con reconstrucción mamaria y obteniendo buenos resultados, ¿no? Bueno, y ahí están, ¿no? Las particularidades de cada una, el acompañamiento de cada una, de profesionales, de la familia y de cómo ir resolviendo esto. Doctor Gastón Berman, gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos, Paula, por la invitación. En este mes, como siempre decimos, se conmemora la concientización y sensibilización del cáncer de mama, pero yo creo que tiene que ser algo de todos los días, a título personal, cada paciente, con el autoexamen, con consultar una vez, al menos una vez al año al especialista, hacerse los chequeos, la mamografía anual a partir de los 40 años, salvo que tenga antecedentes familiares que tiene que comenzar antes. Bueno, hay una serie de protocolos a seguir que es necesario cumplirlos para poder tener un buen resultado en lo que es la enfermedad. Gracias. Y en este nuevo episodio de Magma con Vos, que estamos hablando de mastectomía, vamos a hablar con las protagonistas, con quienes en algún momento tuvieron que pasar por esta cirugía y después tuvieron que tomar una decisión, si hacer la reconstrucción de la mama o no. Hay mujeres que deciden hacerlo y que pueden, además que tienen la opción, y hay mujeres que aún teniendo la opción deciden no hacerlo, y esto es lo que vamos a escuchar en este encuentro. Por eso saludo ya a Vanina Campana, que es además voluntaria de Magma. Estás a cargo, Vanina, de lo que son las mamografías gratuitas, ¿no? Sí, estoy a cargo de las mamografías gratuitas, nada, en provincia de Buenos Aires, en capital, y ahora también estamos un poco con la ALSEC, una alianza que hicimos con ellos a través de todo el país. Bueno, Así que muy enorme, enorme contenta trabajo. por eso. Enorme trabajo el tuyo, el de Magma y el de ALSEC, ¿no? Todas las organizaciones que tanto trabajan. Bueno, Vanina, contame cuándo comienza tu historia, ¿no? Con relación al cáncer de mama. Bueno, a ver, tenía 32 años, era un domingo y me descubro al bañarme que mi corpiño estaba mojado y tenía como una mancha como si fuese de café con leche. Raro. Al otro día yo justamente tenía ginecólogo, así que fui y le comenté la situación y lo que, nada, recientemente descubría y me mandan a hacer los estudios
en su momento, bueno, ecografía mamaria y también mamografía, por más que era chica, y a los 32 el estudio en sí, por la densidad de la mama, termina no sirviendo porque no se termina viendo. Bueno, me da todo bien, todo negativo, todo perfecto. Empecé a largar líquido, que era esto que era que manchaba mi corpiño. Eh, Me lo mandan a hacer la citología del líquido, lo cual también da negativo. Así que estuve unos meses hasta que me diagnostiquen. El médico me decía que estaba todo bien, que los análisis salían y los estudios salían bien, que no me preocupase. ¿Y a qué le Pero, adjudicaban eso? ¿cómo? ¿Y a qué le adjudicaban? No, Mal. iba buscando un diagnóstico y uno de ellos podría ser, me mandó a hacer la prolactina, que es para ver si yo estaba generando como una especie de leche o algo por el estilo. Eh, la verdad que yo soy bastante curiosa, o no sé si curiosa o en mí yo sabía que algo acá estaba raro, que primero que esa no era mi teta, la forma, y que el médico no estaba yendo por un buen camino, estaba como demasiado light y nada, así que nada, llamar un sexto sentido, porque también lo que pasa es que en el alrededor todo el mundo te dice no tenés nada, quédate tranquila, si los análisis te están dando bien, no tenés nada, no tengo antecedentes, tenés 32 años, ¿por qué tendría que ser algo malo? Eh, yo pues no me estoy buscando tener algo malo, pero sí quiero saber bien qué tengo. Así que bueno, esto fue en mayo, pasé mayo, todos los meses que siguieron, y en octubre ya media cansada de esta situación de no poder llegar a un diagnóstico certero. Obviamente los turnos de las obras sociales hay veces que no son tan próximos, entonces se empieza como a pasar. Me vuelven igual a repetir la ecografía, no descubren nada. Entonces digo, bueno, me voy al hospital de Aedo, dejo al niño en el jardín 1 de la tarde y me voy a preguntar en qué hora de la madrugada, porque el hospital público siempre tiene un poco más de cola, o turnos y qué días atendía. Le comento la situación a la chica esta que me atiende, que es una administrativa, y me dice, venite mañana a las 8 de la mañana. Así que al otro día fui. Y yo siempre digo que es un ángel porque me empujó adentro del consultorio directamente de patología mamaria, especialidad que yo no había todavía ido. Eh, y les dijo que bueno, que se había equivocado y que no me había anotado bien y así que me atendieron. Apenas me vio el patólogo, la gente que estaba ahí, había cirujanos mastólogos, cirujanos y demás, era todo un equipo ahí adentro del hospital. Apenas me vieron, me dijeron, no, esto hay que punzar urgente, ¿cómo te dejaste estar así? Y le expliqué la situación, que no es que me dejé estar, sino que yo venía nada, que venía con médicos, pero que bueno, evidentemente no llegamos al mismo diagnóstico. Así que bueno, me enviaron ese mismo momento a ir a otro lugar del hospital a ver si me podían punzar ese mismo día, así que me fui, yo vivo sola. Así que me fui para allá y bueno, y la chica me dice, yo no sé qué punzarte porque no tenés ningún estudio con alguna bolita o algún sector que yo tenga que punzar. Así que al otro día me hicieron volver a ir. Eh, y una doctora, la doctora Luna, del Hospital de Aedo, nada, apenas apoyó el ecógrafo, ella supo dónde había que punzar y dijo acá, acá, acá y acá. Me dijo que estaban con mucha gente para punzar ese día, pero me dio turno para la semana siguiente y a las 3 semanas yo ya tenía mi diagnóstico. ¿Y cómo Eh, fue recibir ese diagnóstico? Fue duro, pero para mí fue un alivio, porque yo sabía que algo malo tenía y que no me lo estaban pudiendo diagnosticar y que si yo seguía con este tiempo así, no iba a poder contar la historia. El desenlace hubiera sido totalmente otro. Entonces para mí fue un alivio enorme, nada, llegar a decir, bueno, sí. Además yo ya me había leído todo, yo ya sabía más o menos qué tratamiento iba a tener. Dije, ay, sí, tengo un carcinoma in situ, otro infiltrante. Leí el estudio como si fuese médico. La que no se lo tomó también fue mi mamá, pobre. Ahí ya no fui sola a buscar el resultado. Eh, pero bueno, y ahí, bueno, volví a la obra social, obviamente, porque se hicieron cargo después de todo mi tratamiento.
Pero bueno, el tumor Fue ese tratamiento? ¿Cómo fue arrancar ya con diagnóstico, empezar el tratamiento y cómo llegás a la mastectomía? bueno, cuando ese mismo día que me dan el diagnóstico en el hospital, yo voy a mi obra social, alarmada, diciendo yo necesito rápido. Bueno, me consiguieron en otra localidad un turno ese día con una ginecóloga. Esa ginecóloga me hace órdenes y órdenes y cosas, hacete esto, hacete lo otro, qué sé yo, y ahí empezamos. Ahí sí la obra social actuó rápido una vez que yo tuve el diagnóstico y no tengo nada que decir, pero siempre desde un primer momento estuvo la idea de la mastectomía por el grado en que estaba mi mamá. Mi mamá largaba líquido, yo me ponía protectores diarios en el corpiño para no mojarme, ya tenía piel de naranja, tenía otra temperatura. La verdad que estaba avanzado. Y además, eh, igual no es que te lo dicen desde un primer momento, pero bueno, después cuando fui a la cirujana mamaria me dijo, bueno, esto lo primero que vamos a hacer es, nada, es sacar toda la mama. Eh, y bueno, y después siguieron quimioterapias y rayos. eh, y después también la reconstrucción de la mama restante. Eh, bueno, se hizo un poco largo el proceso, obviamente, pero bueno, acá estamos. Elegiste hacer la reconstrucción, ¿cómo fue eso? ¿Pudiste, porque nos explicaba el doctor recién que bueno, a veces se hace en el momento, vos me decías que no, que tuviste que esperar, ¿cómo fue esa No, espera? ¿Cómo fue la operación en sí después? sí, a mí en el momento me pusieron un expansor mamario que en ese momento era definitivo. Supuestamente iba a quedar en mi cuerpo de por vida. Que no hay muchos y no hubo muchos porque después lo sacan de circulación a este expansor. Entonces yo de la operación de la mastectomía salí con el expansor, que eso después se va rellenando, va haciendo la cavidad. Y lo llenaron, lo llenaron, lo llenaron hasta que quedó una teta normal. ¿Lo llenan eh, con qué? Cuando decís lo es llenaron. con líquido, con solución fisiológica. Ah, El expansor tiene dos partes, una parte que es con líquido, que es lo que va ampliando, y otra parte que es de silicona, que está siempre. Que con esa es con la que me fui. O sea, yo me fui con un poquito de teta. Después mi teta fue creciendo, como digo yo, porque venía con una válvula y nada, era gusto piacere, como decía yo, a ver con cuánto iba a quedar. Y la reconstrucción fue porque yo tenía mamas mucho más grandes de las que me pudieron quedar porque como el cáncer había agarrado también un poco de piel, me tuvieron que perdón, cuando achicar. vos hablas de mamas, porque las dos mamas estaban afectadas. No, no solamente una. Pero cuando me reconstruyen la otra, que era mucho más grande, a la prótesis que me había quedado. Entonces, por una cuestión de simetría, la vuelven a dejar las dos lo más estéticas posibles, eh, a lo cual está genial. Porque te da una cierta simetría, una autoestima, al volver a que la zona esté lo más parecido como a como estaba antes, ¿no? Antes de tener la enfermedad. Y después, bueno, de esta operación, fui a Mandinga Tatú y me tatué la aureola, eh, que nada, quedó espectacular. Y Parece hoy súper después, natural. después de cuántos años pasaron ya de esto. Esto fue 2018, 2019. ¿Y O hoy sea, cómo estás? 2018 tuve el tratamiento y 2019 las operaciones o sea, las operaciones de reconstrucción, digamos, y la de el tatuaje. Y hoy, después de todos estos años, ¿cómo estás con respecto a esto? Bien, bien, la verdad que lo llevo normal. Si bien, a ver, las mamas no siempre quedan de la misma forma y tenemos que tener, no nos puedo, no es que tenemos que tener cuidado con el otro, ¿no? Pero sí por ahí no me quedaron exactamente iguales y nada, usamos un determinado corpiño, nos ponemos una remera que Un poco haga quedan pie iguales después de igual. amamantar, digo, también el cuerpo va cambiando, No, ¿no? por eso, no, me quedó mucho mejor. Yo había amamantado, así que mi teta está divina ahora. Mira, cuando yo empecé el tratamiento, cuando empecé con todo, yo decía, bueno, a mí se me cayó el pelo. Digo, bueno, yo voy a llegar a fin de año divina.
Digo, empecé las quimios en marzo, digo, voy a llegar más flaca, pues yo creía que por vomitar iba a adelgazar, con las tetas nuevas y con el pelo renovado. Siempre fui muy positiva y era lo que me mantenía. Eh, Nada, yo estoy contenta con mis mamás. Tan sanas, que eso es lo principal. Es importante. Vanina, gracias por compartir tu testimonio. Está bueno que te conozcan, que te vean, porque cuando vos lo decías hace un rato, ¿no? Lo que implica la palabra cáncer, y está bueno que las mujeres y los hombres también, que siempre estamos rodeados de hombres, papás, hermanos, parejas, hijos, también sepan que el cáncer agarrado a tiempo, en 9 de cada 10 cáncer de mama agarrado a tiempo es curable, y vos sos el caso, ¿no? El ejemplo de esto, atravesando por supuesto una situación complicada y aún con esto del mal diagnóstico al principio, ¿no? Es posible si nos hacemos los controles y muchas veces también si seguimos nuestra intuición, como fue en tu caso. Seguir nuestra intuición y saber que, en mi caso, saber que existe un mastólogo que es un especialista en mamas y conocer nuestras mamas desde chicas, que sacar el tabú sobre esta zona de nuestro cuerpo y creo que eso también hace que nos podamos cuidar. Te mando un beso enorme, Vanina, gracias. Gracias. Y seguimos escuchando testimonios en este episodio en el cual hablamos de mastectomía. Recién escuchábamos el testimonio de Eli, ella decidió hacerse una reconstrucción mamaria y ahora hablamos con Eli Ochoa, ella además es voluntaria de Magma. ¿Cómo estás, Eli? Hola, ¿cómo Eh, estás? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Contame. Y bueno, Eli, vos primero el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico de cáncer de mama, que cómo y en qué momento llega a tu vida. Bueno, el diagnóstico llega en pandemia. Yo me tenía que hacer los estudios en el 2019, fin del 2019. Bueno, los retrasos porque era en diciembre, vinieron las vacaciones y demás, dije me los hago en marzo. En marzo declaran pandemia, yo trabajaba de forma presencial y bueno, era todo como que era un loco ir al hospital, dije no me voy a ir a exponer, espero. Esperé. En octubre del 2020 me fui a hacer la mamografía y la ecografía, que me salvaron la vida. Eh, Estando trabajando, yo, bueno, me realizo los estudios cerca de mi trabajo para pedir permiso y ir a hacérmelos. Cuando los voy a buscar, retiro la mamografía y veo que decía virar 4C. Nunca me había dado 4C, siempre me daba virar 2. Entonces googleo, lo que hacemos todas. Y cuando googleo decía cáncer de mama, eh, agresivo y no sé todo lo que decía. Y bueno, y ahí se me cayó el mundo, o sea, eso me acuerdo fue un jueves y yo tenía consulta con mi ginecóloga para llevarle todo el día lunes, así que pasé un fin de semana de terror eh, hasta que la veo bueno, a la doctora, a mi ginecóloga, y cuando lo ve, justo en ese momento había una mastóloga en la clínica, me da con ella, y cuando ve la ecografía y ve todo, bueno, ahí me alertaron y me dijeron que no pintaba bien la cosa, me mandó a hacer una mamografía magnificada porque eran microcalcificaciones agrupadas lo que yo tenía. Y bueno, cuando tenemos el resultado de la mamografía magnificada, nos damos cuenta que era un tumor de 10 centímetros, Ay, y enorme. vos nunca te habías palpado nada. No, yo siempre me hacía controles regulares y no se palpaba, al tacto no se palpaba. Nunca tuve ningún síntoma, nada. Yo estaba perfecta. Es más, cuando me decían, yo le decía a mi marido, están hablando de otra persona, no soy yo. Para mí se confundieron de estudios, porque yo me siento perfecta, realmente me sentía perfecta. Bueno, nada, de ahí me derivan al mastólogo, que no sabía ni lo que era un mastólogo, y el mastólogo cuando ve y me ve todos los estudios, me mandó a hacer más estudios, y bueno, cuando vi todo, me mandan a hacer punciones, resultó ser un triple negativo, el cáncer más agresivo de todos, así que de entrada el mastólogo lo primero que me dijo fue que yo iba a ir a una cirugía, a una mastectomía, que no había otra. Porque él me decía, lo primero, bueno, va a ser quimioterapia, pero es muy difícil que se reduzca al 100% con un tamaño tan grande, ¿no? Y bueno, así que yo de entrada ya sabía, pero ya sabiendo lo agresivo que era mi tumor, lo primero que le dije fue, sácame todo, no me importa nada, lo que decimos todas.
yo quiero vivir, sacame todo. Y bueno, nada, él me explicó y me explicó todo. La verdad que yo estuve muy contenida por mis médicos, me explicó todo, cómo era, cómo iba a ser todo. Así que yo tuve 16 quimioterapias, me hacen la mastectomía, fueron, bueno, es total, tengo 35 puntos. Después de eso, inicié rayos, 25 sesiones de rayos, y después de eso, como era triple negativo, me dan quimioterapia oral, porque yo tenía también tomado ganglios, me sacan 4 ganglios. Entonces, bueno, al tener eso también, mi oncóloga decidió que era conveniente también hacer quimioterapia oral, que hice 6 meses más de quimioterapia oral. En total fue de tratamiento 1 año y medio, ininterrumpido. También en su momento, quiero aclarar que cuando me hacen la mastectomía, no me podían ellos realizar una reconstrucción en el momento. Ujú. Por el tipo de tumor que yo tenía, había que esperar entre 1 año, año y medio. No se podía hacer inmediatamente. A lo mejor si se hubiera podido hacer inmediatamente, quizás seguramente me lo hubiera hecho, no quizás, seguramente me lo hubiera hecho, porque ya estaba en el baile. Claro, pero después era como meterte otra vez en quirófano y... Claro, porque bueno, implica muchas cosas, digamos, al no tener nada, implica volver a arrancar de vuelta, era expansor, después sacar el expansor, hacer la cirugía, poner la prótesis, en el mayor de los casos que saliera todo bien y se pudiera hacer también la simetría en la misma operación, eran 2 operaciones, si no eran 3 operaciones. O sea, fueron muchos los factores que me llevaron a decidir no, muchos en realidad. ¿Cómo la llevas hoy? Digo, después porque la verdad es que las mamás son una parte importante, o por lo menos culturalmente, no sé, en la mujer. Sí. Digo, ¿cómo fuiste adaptando tu vida una vez que pasó todo esto, ¿no? Porque claro, mientras la prioridad es otra, creo, no sé, me imagino que queda Mira, ahí. nunca me pesó. Si yo hablo Ajá. por mí, mi experiencia, cada experiencia es muy personal y yo digo siempre que está perfecto las chicas que quieren reconstruirse como así las que no sentimos en esa necesidad. Es un camino muy propio, ¿viste? Y está bárbaro lo que cada una elige, siempre y cuando te haga sentir a vos bien y plena. Y la verdad que yo en un primer momento, nada, era eso, era la vida o la muerte. Yo sabía que tras la mastectomía me iba a salvar la vida. De hecho, cuando salgo de la operación, yo me sentía sana, ya no tenía el tumor. Entonces, la primera vez que me voy a hacer las curaciones, yo no vi que me faltaba la mamá, yo vi vida, ¿entendés? Yo me sentí viva de vuelta y con una segunda oportunidad, que muchas de nosotras no la tenemos. Entonces, nada, estaba agradecida, estaba feliz y no fue un problema para mí. Sabía igualmente que iba a tener que esperar 1 año, 1 año y medio y en ese año, 1 año y medio no iba a perder tiempo llorando. Tenía que volver a la vida y tenía que ver cómo hacía. Así que inmediatamente adapté corpiños, malla, me fui de vacaciones, me pongo mallas escotadas, digamos. Se me hizo muy natural, muy natural. También mi recuperación fue muy, muy rápida porque, bueno, fue mi mamá derecha y yo soy diestra y no quería perder movilidad, no quería nada, así que inmediatamente también mi médico, que fue un genio, enseguida me dejó hacer ejercicios y demás, y yo no perdí ni movilidad en los brazos, nada. Em, Así que fue algo muy, como muy natural para mí, muy armónico, ¿viste? Y realmente cuando el médico, bueno, después del año y pico, con los controles y demás, me sugirió volver a hacérmela, lo pensé, pues yo dije, en realidad lo necesito, es como que siempre fui una persona que viví muy, fui siempre muy exigente conmigo misma, ¿viste? Y quizás mucho para esa exigencia, bueno, me llevó psicólogo y demás, ¿no? Para encajar, para que te quieran, para esto, para lo otro, pero en realidad no me quería a mí misma. Y hoy en realidad dije, voy a elegir lo que realmente yo quiero hacer, lo que me hace bien a mí, me voy a elegir, primero que nada me voy a elegir a mí, ¿viste? Y bueno, nada, y es lo que hago, y la verdad que para mí es liberador no hacérmelo, porque me elijo y me acepto tal cual soy, así, ¿viste? La verdad que yo lo llevo en el día a día muy bien, nadie se da cuenta. Y tengo una prótesis de 105 porque yo, o sea, tengo mucho gusto y la verdad que nadie se da cuenta. Nadie. Hay días que la uso y me la pongo y hay días que quizás me molesta un poco más porque tiene un cierto peso, se hace mucho calor o voy a hacer gimnasia y no me la pongo y no siento esa mirada.
es como que yo creo que si uno no le da esa importancia, el otro se acostumbra y tampoco, porque se acostumbra que vos estás bien, ¿viste? Así que la verdad, Nosotros creemos eso, ¿no? Que la mirada del otro es lo más importante. Y mirá qué lindo este mensaje que estás dejando y qué importante, digo, que vos tuviste que pasar por un cáncer de mama agresivo para aprenderlo, pero qué tal bueno cual. para quienes escuchan del otro lado, para aprenderlo antes, para empezar a ver cómo hacemos para y aceptarnos como somos, porque en Es definitiva que hoy somos. para mí la perfección es el equilibrio que yo logro tener, mi equilibrio interior, ¿entendés? Mi aceptación, mi valoración, el escucharme, que antes no me escuchaba. Escuchaba los ruidos de afuera, pero no me escuchaba a mí. Y hoy la verdad que elijo escucharme, elijo priorizarme, elijo ir a mi ritmo, no al ritmo de los demás. Me cuesta igual, me cuesta porque, viste, todo esto del mundo en el que vivimos te lleva puesto. Y todo el tiempo estoy poniendo el freno. Pero bueno, trato de acordarme el por qué y el para qué. El para qué me pasó todo esto. Y de todos los días, bueno, de aprender un poquito más y de sumar un poquito más para que lo que me pasó no haya sido en vano, ¿viste? Hermoso En realidad, escucharte. gracias. Trato de hacer eso y bueno, ya te digo, y que valga la pena. Tengo muchas amigas y muchas conocidas que, bueno, no han podido seguir adelante y bueno, yo sí. Entonces honro esta vida, la agradezco y bueno, tiene que haber valido la pena todo lo que pasó, ¿viste? Entonces trato de hacer eso, trato de mejorar día a día y de poner mi foco en mi interior y en valorarme de otra manera. Y yo me veo re bien. Yo me veo mejor ahora que antes, te digo la verdad, cuando Muy estaba espléndida, completa. mira. Eli, gracias por compartir este testimonio. A vos Me por tu quedo tiempo. con el para qué y que valga la pena. No esperemos atravesar una situación así tan extrema para reconocernos, para querernos y para amarnos como esos seres únicos y maravillosos que somos cada uno de nosotros. Gracias, hermoso Gracias a testimonio. vos, Paula. Un beso. Chao, chao. Un beso. Y este fue otro episodio de Magma con vos. Gracias por estar del otro lado y nos encontramos la próxima, por supuesto.